Esas horripilantes, diría yo, revueltas que día a día estamos viendo se producen en el norte de África, en el Próximo Oriente, son realmente muy, pero muy cruentas. Son en realidad como úlceras que van devorando poco a poco las vísceras de todo un país. Y precisamente de úlceras es de lo que queremos hablar hoy con el doctor Aurelio Chamorro, como todos ustedes ya saben perfectamente bien, director allí en el Hospital de Caravaca de la planta de cirugía. Entonces, para hablar de úlceras, buenas noches. Buenas noches. Ante todo, Aurelio, preguntarte esto de las úlceras y sobre todo la que vamos a tratar hoy, la úlcera gastroduodenal. ¿Qué es una úlcera de este tipo? Bueno, hablamos de úlcera gastroduodenal porque tanto en el estómago mismo como en el duodeno es donde se producen con más frecuencia. Una úlcera, como podemos ver en esta primera imagen, que es una imagen típica, es una falta de sustancia producida en la mucosa del tubo digestivo, que puede ser más o menos profunda y que en muchos casos puede dar lugar a serias complicaciones. Bueno, en la siguiente imagen vemos una úlcera similar, pero en el estómago. Estas úlceras, tanto del duodeno como del estómago, se podría decir que son como dos enfermedades distintas, porque tienen causas, síntomas y complicaciones diferentes, pero de algún modo quedan englobadas dentro de este apartado general de las úlceras gastroduodenales. Muy bien, Aurelio, todo efecto evidentemente tiene una causa que lo produce. Entonces, en este caso, evidentemente la siguiente pregunta sería, ¿por qué se producen este tipo de úlceras? Bueno, vamos a centrarnos, preferentemente en la úlcera duodenal, que es la más frecuente, pero en general se puede aplicar también a cualquier úlcera. Las úlceras en el tubo digestivo y en concreto la úlcera duodenal ocurren porque se da un desequilibrio entre los factores que protegen la mucosa, que la mantienen íntegra, y los factores de agresión. En la mayor parte de los pacientes que tienen úlcera duodenal hay una cierta predisposición. Con frecuencia son personas que englobamos dentro del tipo que se llama leptosómico, que son personas delgadas, normalmente muy activas, y es que también el factor estrés es uno de los condicionantes. Normalmente las personas que tienen una cierta propensión a la úlcera viven en una situación de estrés y luego llevan un régimen de alimentación inadecuado. Básicamente me estoy refiriendo a abusos en el tabaco, en el alcohol, en el tipo de comida. Estas personas, generalmente jóvenes, pues hacen con cierta facilidad lesiones ulcerosas en el duodeno que en el fondo reflejan un problema, digamos, un problema de una falta de recursos en ese momento del paciente. Hasta no hace muchos años se pensaba que la causa principal y exclusiva casi de las úlceras, se pensaba que era el ácido en el estómago. Personas que tienen una cantidad enorme, hay que tener en cuenta que el ácido clorhídrico, que es el que producen las células parietales de la pared del estómago, es un ácido que corroe y por tanto se puede digerir su propia mucosa. Y se pensó durante muchos años que esa era la causa principal, pero no hace demasiados años, relativamente hace poco,
se descubrió que hay un germen, un bichito, digamos, que está implicado en esta enfermedad. En esta imagen le hemos hecho una fotografía a este germen que se llama Helicobacter pylori, en la imagen creo que se verá, Helicobacter pylori, que es un animal singular, porque podríamos plantearnos cómo puede vivir un ser vivo en una mucosa del estómago con un pH muy ácido. Es casi un milagro. Pero este patógeno en realidad produce unas enzimas que descomponen de algún modo la urea y crean en su entorno próximo un ambiente alcalino. O sea, saben crear un contexto alcalino en un ambiente muy ácido. Entonces estos gérmenes se introducen en la pared de la mucosa, van destruyendo células y provocan la úlcera. Esta es la causa. Hay veces en las que, como podemos ver en esta otra imagen, en las que la causa de la úlcera no es tanto un problema, digamos, del Helicobacter pylori o de una acidez muy alta, sino, esto es un caso raro, es un tipo de tumor raro que se llama tumor de Zollinger-Ellison, que afecta al páncreas y que produce una hormona, que es la gastrina, que tiene la particularidad de que libera en el estómago mucho ácido. Con lo cual, este tipo de pacientes, aunque se traten con fármacos habituales, es difícil controlar su acidez. Pero ya digo, esto es un caso, afortunadamente, poco frecuente. Muy bien. Ahora, nos hablabas hace un par de minutos, por ejemplo, acerca del estrés. Es muy común, por ejemplo, oír a una mamá que tiene un hijo pequeño, 6, 7, 8 años, que es hiperactivo, que le da un trabajo tremendo, y le dice muy seguido: me vas a sacar una úlcera, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo hablaba de las revueltas en el Próximo Oriente, en el norte de África. Eso evidentemente tiene que enfermar a mucha gente, porque, como se dice vulgarmente, nos revuelve las tripas a quienes tenemos por lo menos un pedacito de corazón sensible. Evidentemente nos tiene, digo yo, que ocasionar de pronto una úlcera. Pero, ¿qué síntomas esas úlceras pueden dar para que uno recurra, por ejemplo, imagino en este caso, al digestivo, para que nos diagnostique? Pues la mayor parte de los pacientes con úlcera duodenal, nos centramos un poco en ello, pues refieren dolor de estómago, lo que técnicamente los médicos llamamos epigastralgia, que es un dolor en esta área del vientre que está justo en la parte de arriba, central, en el estómago, a nivel del estómago. Ese dolor preferentemente se da en ayunas. Es frecuente que el paciente a lo mejor pues se despierte incluso de madrugada con un poquito de dolor de estómago y quizás se alivia tomando algo, un poquito de leche y unas galletas. Es un dolor que tiene una clara aparición estacional, que predomina en primavera y en otoño, y es el síntoma, digamos, predominante, pero se acompaña además de ardores de estómago, se puede acompañar también de una sensación de náusea, de una cierta intolerancia, siempre que nos limitemos a una úlcera que, digamos, no sea complicado. Estamos hablando de una úlcera que se está gestando y que da síntomas en pacientes, como he dicho, relativamente jóvenes, que llevan una vida muchas veces ajetreada, y es cierto que ese estrés contribuye por el mecanismo de la producción de ácido. Es verdad que el estómago, como he comentado un poco antes, la pared se defiende en parte también cuando tiene un buen riego, pero en ocasiones en las cuales el riego de la pared
es peor, se da en pacientes operados, muy mayores, en los cuales si se suma el estrés de una intervención quirúrgica y la falta de riego relativa, entonces se dan unas condiciones muy adecuadas para lo que llamamos una úlcera de estrés, que es como un tipo característico de úlcera. Ahora, evidentemente, el paciente recurre en este caso al digestivo y el digestivo investiga a través de los síntomas que el paciente tiene, le hace las pruebas que tiene que hacerle, no sé, un escáner, una endoscopía o endoscopia, como se dice aquí, en mi país se dice endoscopía, le hará un análisis, una analítica de sangre, de las heces, en fin. ¿Cómo entonces a través de esos síntomas que presenta el paciente, cómo diagnostica el médico? Bueno, prácticamente me has hecho un adelanto perfecto de mi respuesta. Ciertamente la mayor parte de la carga diagnóstica corresponde a la sintomatología, a los síntomas, y casi el 80% del diagnóstico se basa en lo que cuenta el enfermo. Luego todas las pruebas se orientan a confirmar una presunción clínica y también a matizar si ha habido algún otro tipo de consecuencias de esa úlcera. Una vez hecha un interrogatorio completo, el primer estudio que se recomienda siempre es la endoscopia. La endoscopia puede evidenciar la úlcera, como hemos visto en las imágenes del principio, y puede también permitirnos hacer una biopsia del borde de la úlcera, en la cual podemos reconocer a este germen, Helicobacter pylori, que es el culpable, el que está implicado en estas úlceras. En otras ocasiones, durante mucho tiempo, aparte o además de la endoscopia, se utilizaba estudio radiológico con contraste, tomando papilla y mirando en rayos X para intentar localizar la úlcera, y hay toda una relación de signos radiológicos. Hay que decir que es más complicado, que es más fácil que se puedan escapar que con la visión directa, y por tanto hoy día como rutina no se solicita un estudio radiológico, sino que solamente la endoscopia y la biopsia son el objetivo clave. Esto es lo que se refiere al diagnóstico. Has hablado muy bien de otros estudios complementarios. Es necesario hacer un estudio, un hemograma, ver si esa úlcera ha supuesto una pérdida suficiente de sangre como para que se haya provocado una anemia. Y luego, por supuesto, hay casos en los que se pueden hacer otro tipo de estudios. Fíjate que después de descubrirse a este germen Helicobacter pylori, y lo repito porque es un nombre un poco raro y no se quedaría, pues, y comprobar que actúa sobre la urea y provoca sustancias que son volátiles, entonces se ha investigado una prueba de captar la ureasa en la respiración. Se le hace respirar a una persona como una cosa algo parecida al tema del alcohol, y entonces se capta si el nivel de ureasa es suficiente como para pensar que ahí están trabajando esos gérmenes. Es una prueba diagnóstica más, pero lógicamente la confirmación visual es suficiente para el diagnóstico. Aurelio, primera visita al digestivo. Evidentemente el digestivo pregunta para saber los síntomas que el paciente tiene. A través de lo que le dice el paciente, a través del diagnóstico que surge por las pruebas que nos has dicho muy bien, la endoscopia, la analítica, en fin. El médico ya sabe dónde está el problema. Cuando llevas el mecánico
del coche, él hace varias pruebas hasta que sabe dónde está el problema. Entonces ahora tiene que mandar un tratamiento acerca de la patología que existe allí. ¿Cuál es entonces el tratamiento a seguir? Bueno, el tratamiento se basa fundamentalmente en dos tipos de medidas, ¿no? Una medida, digamos, que se refieren a evitar los factores de agresión que de algún modo han provocado. He hablado antes del estrés, pero realmente junto al estrés, como un factor clave en la producción de muchas úlceras, están los tratamientos médicos que actúan negativamente sobre el estómago, lo que llamamos iatrogenia, efectos colaterales negativos de fármacos, en concreto los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, los corticoides, son fármacos que causan daño a la mucosa del estómago. Y en concreto, yo quiero dar un aviso, porque la misma aspirina, que a dosis muy bajas, pues normalmente es muy beneficiosa y la recomienda al cardiólogo en previsión de complicaciones cardiovasculares. Sin embargo, cuando se toma de una forma no controlada, pues tiene un efecto bastante perjudicial sobre la mucosa y puede provocar tipos de hemorragia, a veces muy severos, y por tanto quiero recordar un poco este aviso. Básicamente, como ves, el tratamiento se basa, por un lado, en evitar factores de riesgo. El estrés puede ser más difícil, pero también a veces los pacientes necesitan o cambiar de ocupación o llevar un tratamiento ansiolítico. Junto a eso, y fundamentalmente, se utiliza el tratamiento para frenar la producción de ácido. Durante muchos años, yo recuerdo de crío, y tú lo recordarás, pues nuestros mayores muchas veces tomaban bicarbonato. Aquí ya eso era como muy... porque era una forma de evitar, digamos, de que el pH fuese muy bajo. Esos son recuerdos de la infancia. Luego empezaron a descubrirse otros fármacos, es una historia muy interesante, y ya ranitidina, otros similares, pero desde que se descubrió el sistema de bloquear la bomba de protones, que es la que desencadena la liberación del ácido, entonces, claro, todo el sistema del omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, son muchos fármacos similares, con matices, que hacen un efecto, digamos, bastante radical en el freno, en el control de la producción de ácido. Entonces, este es el tratamiento. El tratamiento se basa, por un lado, en una medicación para controlar la producción de ácido, se basa en unos ajustes de la dieta, para evitar, por una parte, como he dicho, todo lo que sean irritantes, especias, comidas muy pesadas, con mucha grasa. Se basa al mismo tiempo prácticamente en normalizar hacer que la gente no pase mucho tiempo en ayunas. Deben tomarse quizá a media mañana o a media tarde, sobre todo algo para hacer comidas menos abundantes y más frecuentes. Y esto especialmente en los periodos en los cuales el riesgo de la úlcera es mayor. En periodos estacionales, en primavera y en otoño, sobre todo. Tomando este tipo de cuidados, hoy día la mayor parte de los pacientes con úlcera pues se controlan, cede la sintomatología y pueden hacer una vida totalmente normal. Muy bien, el médico diagnosticó, el digestivo nos mandó un tratamiento, lo seguimos a rajatabla, ya no nos mandan bicarbonato, lo dijiste muy bien porque en Uruguay evidentemente mis padres siempre bajaban a la farmacia a buscar el bicarbonato, pero resulta que ese tratamiento no es que sea inadecuado, sino que es un buen tratamiento, pero que no alcanza. No alcanza porque el digestivo estima
que nos tiene que mandar al doctor Chamorro para que haga una cirugía. ¿En qué casos hay que operar? Bueno, pues como he dicho y repetimos con mucho gusto, afortunadamente, desde que yo empecé a ejercer la cirugía hasta ahora, ha cambiado mucho nuestro papel en el tratamiento de las úlceras. Rara vez tenemos que hacer un tratamiento quirúrgico y por tanto casi siempre el tratamiento médico es suficiente, pero hay casos en los cuales no es suficiente, sobre todo cuando ocurren complicaciones. Y de todas maneras, luego hablaremos un poquito de qué recursos tenemos para el tratamiento según los problemas que pasen, pero normalmente cuando no se da una buena respuesta ocurre algún tipo de complicación, como vamos a ver más adelante, y es entonces cuando debutamos los cirujanos. Bueno, has hablado entonces de complicaciones, no sé, hemorragias internas, no sé, explícanos cuáles son. Bueno, las complicaciones básicamente yo podría decir que son 4. Una, la hemorragia, y podemos ver en esta imagen que nos mostramos, podemos ver, bueno, hay una representación esquemática del organismo. Yo quiero destacar, sobre todo en la imagen de arriba a la derecha, cuál es, digamos, el sistema de riego del estómago y duodeno, porque las hemorragias, sobre todo, tienen un valor especial cuando afectan algunos de los vasos más importantes. Bueno, en la imagen central se ve un duodeno que ha sido abierto y en el cual se ve en el fondo una úlcera que sangra, que está sangrando. Bueno, quizá yo ahora cito por encima, las complicaciones son, aparte de la hemorragia, son la perforación, la penetración, que se llama cuando esta úlcera, en lugar de abrirse, de romper completamente la pared, penetra en un órgano vecino, como es el páncreas, y crea como una especie de lesión en el páncreas que da lugar muchas veces a una pancreatitis. Y luego, por último, hay lesiones que se deben a una obstrucción de la salida del estómago. Estas son básicamente las 4 complicaciones más frecuentes que tenemos. Basándonos entonces, ya que hablamos primero, en primer término, acerca de las hemorragias, tendríamos que preguntarte entonces por qué se producen estas hemorragias y qué tipos de hemorragias hay. Bueno, pues en ese esquema que hemos visto antes, se ve cómo una úlcera puede erosionar o romper un vaso sanguíneo. Aunque en realidad yo distinguiría 2 modos de provocarse una hemorragia. Uno, lo que llamamos una hemorragia difusa, una erosión superficial más o menos extensa que puede afectar a todo el duodeno, entonces llamamos una duodenitis, o una úlcera ya más profunda que afecta a un vaso especial. Y ahí, a la salida del estómago, en el duodeno, hay una arteria que se llama arteria gastroduodenal, que cuando resulta tocada provoca una pérdida sanguínea muy importante. Yo nunca olvidaré a un paciente que tenía una hemorragia digestiva. Esto es una hemorragia digestiva aguda, casi crítica, que pone en riesgo en ese momento la vida del paciente, y aquel enfermo me decía, mire, estoy sangrando, es que siento por dentro el chorro de la sangre. Y a mí me llamó la atención, pensé, ¿cómo puede uno percibir una sensación? Y efectivamente tuvimos que llevarlo al quirófano deprisa y corriendo, y al abrir comprobé que efectivamente estaba dando un chorro de sangre, que claro, si llegamos un poquito más tarde, el enfermo ya queda chocado, en estado, digamos, de hipotensión total. Bueno,
Las hemorragias que sangran, las úlceras que sangran menos cantidad y mucho tiempo, estas a lo mejor no se perciben de esta manera. A lo mejor el enfermo no tiene una caída de tensión arterial, sino que el enfermo se encuentra como más cansado, más decaído, la familia lo ve un poquito más pálido y luego se ve que tiene una anemia. Y uno empieza a investigar por qué y puede descubrir, o en un estudio de sangre en heces, o en, como he comentado antes, en una endoscopia, que hay una pérdida mínima pero mantenida en el tiempo. Cuando la pérdida no es tan mínima, que ya es significativa, aunque no cataclísmica, como la que he contado antes, entonces puede darse la hemorragia de dos maneras. Una, como melenas, llamamos melenas a una deposición negra, como la pez, que se pega a la taza, y que ya indica que ha habido una cantidad de hemorragia ya significativa. Y otras veces se dan una hemorragia pero con vómito de sangre, que es lo que nosotros llamamos una hematemesis, un vómito de sangre que refleja que estamos ante una pérdida bastante significativa. Ese es el tema de la hemorragia. El tema de la hemorragia es una de las razones por las cuales hoy día pues tenemos que actuar los cirujanos sobre las úlceras. Afortunadamente, en muchos casos, todos los procedimientos modernos de diagnóstico y de tratamiento nos han ahorrado muchas cirugías, porque hoy día se puede, en ciertos casos, hacer una electrocoagulación endoscópica sin tener que abrir al enfermo y controlar la hemorragia mediante estos procedimientos, una coagulación, incluso un clip en una arteria que sangra. Esto prácticamente hoy día hace que solamente en algunos casos, úlceras muy grandes en duodeno, en las cuales se hace muy complicado y está contraindicado un tratamiento local, en esos casos sí que se impone una cirugía. Y además en esos casos el tipo de cirugía que tenemos que realizar obliga casi físicamente en ocasiones a hacer algún tipo de resección, de una extirpación más o menos amplia del estómago, para dejar un poco excluido del tránsito de los alimentos al duodeno y así hacer que esa zona de la úlcera no esté, digamos, erosionada más por el ácido. En ese caso derivamos el ácido hacia el yeyuno y esa úlcera tiene más posibilidades de cicatrizar, pero afortunadamente son casos cada vez menos frecuentes. Aurelio, hablé de causa y efecto, y ahora lo vuelvo a hacer, porque nos has dicho, así al pasar, que una úlcera se puede perforar. Entonces, ¿qué significa el que una úlcera se perfore y qué consecuencias tiene? Bueno, pues es otro de los motivos por los cuales los cirujanos nos vemos obligados a actuar, y además a actuar de urgencia. La perforación de la úlcera ocurre cuando esa erosión, en esta imagen podemos ver un caso típico, esa erosión que ocurre desde dentro del duodeno hacia afuera, llega un momento en que atraviesa toda la pared y hace normalmente un orificio que al principio, muchas veces como se ve aquí, es pequeño, quizás de unos pocos milímetros, pero que a través del cual sale a la cavidad libre abdominal, pues sale contenido duodenal y contenido gástrico. Pueden salir ácido, bilis, puede salir, depende del tamaño, algunos fragmentos de alimento, y claro, son productos que son muy corrosivos para una zona del vientre que no está preparada para eso. Cuando se produce una perforación, el paciente cuenta que tiene un dolor brusco, como si le hubiesen dado una puñalada. Es tremendo. Y en ese momento el paciente se queda prácticamente sin respiración. Se queda contraído, quieto,
no se mueve ni 1 milímetro, y cuando lo vemos nosotros, basta con mirar el vientre, y el vientre está rígido. Es lo que nosotros llamamos un vientre en tabla, como una tabla, que uno pone la mano encima y no se mueve. La respiración se hace solo a expensas de la caja torácica. El vientre está quieto. Eso es un síntoma muy claro. Estos pacientes dejan inmóvil el vientre para intentar, eso es lo que hace la naturaleza, no extender el problema de la peritonitis que se produce con motivo de la perforación. Y entonces, a veces, efectivamente, se bloquea y se queda como un problema local, pero en otros casos, esa perforación da lugar a una peritonitis difusa, que ya, según el momento en que nosotros actuemos, pues se convierte en un procedimiento de mucho riesgo. Normalmente, hoy día, con la cirugía mínimamente invasiva, cuando se hace un diagnóstico precoz de la perforación, entonces, por vía laparoscópica, se hace un cierre de ese agujerito, se limpia cuidadosamente todo el efecto que ha provocado esa salida de contenido gastroduodenal, y se puede evitar una cirugía compleja. Cuando ya el paciente viene con un proceso muy prolongado, incluso de días, de evolución de la peritonitis, entonces se hace más complicado el resolverlo todo por vía endoscópica, aunque podría hacerse, y es más frecuente que uno tienda a abrir. El procedimiento puede limitarse al cierre del agujero, y en otros casos puede ser prudente, según las características del paciente, el hacer una pequeña intervención para impedir que ese estómago produzca mucho ácido. El mecanismo por el cual el estómago produce ácido está controlado por un nervio que se llama el nervio vago, que es el que transmite la orden de que se libere ácido. Nosotros podemos seccionar esas ramitas del nervio vago que van al estómago y así cortar esa cadena de liberación, y por tanto asegurar de algún modo o sea, que no ocurra un riesgo de nueva perforación. Pero digo que hoy día, con los tratamientos modernos, no siempre resulta obligado a hacer este procedimiento de la vagotomía. Este es el tema de la perforación, que es muy grave. Antes de comenzar la entrevista, me decías que también era importante tener en cuenta lo que se llama la estenosis pilórica. ¿Qué es esto? La estenosis es un nombre griego. En medicina, gran parte del vocabulario que utilizamos es griego, ¿eh? Y en este caso, estenosis equivale a una estrechez. En esta imagen que tenemos aquí se ve cómo cuando la úlcera provoca una cicatriz a la salida del estómago, y si esto se produce en un proceso, digamos, largo, en esta imagen lo podemos ver, es la imagen que nos van a poner. Vemos cómo la salida del estómago se va cerrando cada vez más, hasta que llega un momento en que se plantea un gran problema de vaciamiento gástrico. Este es el problema principal. Estos pacientes que tienen una obstrucción de la zona del píloro, van comiendo, el estómago se va dilatando día tras día, y llega un momento en que puede llegarles casi a la pelvis. Estos pacientes tienen pesadez gástrica, comen muy mal, y llega un momento en el que empiezan a vomitar y a veces vomitan una cantidad tremenda, mucho. Estos vómitos pueden dilatar, un vómito muy cuantioso en pacientes que comen a lo mejor, pero se encuentran muy pesados de estómago, y además incluso pueden provocar secundariamente úlceras del mismo estómago.
Bueno, en este tipo de pacientes la conducta es diferente. Aquí muchas veces no es suficiente con administrar antiácidos, sino que se hace necesario algún tipo de recurso quirúrgico para asegurar que ese estómago se vacía bien, ¿eh? La mayor parte de esos pacientes, cuando el digestólogo hace la gastroscopia, no consigue traspasar la barrera del píloro porque está cerrado. Y bueno, esa es una enfermedad que afortunadamente cada vez es menos frecuente. ¿Por qué? Pues porque a menudo los tratamientos muy eficaces antiúlcera impiden que el proceso se prolongue. Bueno, parece que no hemos podido ver, nuestro realizador no ha podido ponerles a ustedes esa foto, sí, creo que es la última que traías, esa imagen, ¿no? de la sobre la estenosis pilórica. Ah, bueno, ahí está. Ahora la podemos ver. Aquí se ve efectivamente el sitio donde el estómago, por una zona como de reacción inflamatoria ya crónica, como una especie de cicatriz, cierra el paso, y aunque el estómago trabaje y de hecho hace todo el esfuerzo, no consigue evacuar bien. Y entonces se va dilatando y obliga a algún tipo de procedimiento quirúrgico. Muy bien. ¿Cuándo entonces operar y qué hacer? Bueno, como hemos comentado de algún modo a lo largo de la entrevista, solo cuando hay complicaciones, y complicaciones que no se pueden resolver de otra manera, pues necesita el cirujano actuar. Hemos hablado de la hemorragia masiva o de la hemorragia aguda seria, que afecta, digamos, el equilibrio hemodinámico, la circulación, que baja la tensión, que pone en peligro nuestra estabilidad. Hemos hablado de la perforación, que también debe ser motivo de una intervención quirúrgica. Hemos hablado de la obstrucción, de la salida del duodeno, de la estenosis. Y en estos casos, en los que en concreto hay que asegurar que el estómago se vacía, los cirujanos hemos optado por algún tipo de procedimiento que es relativamente sencillo. En estas imágenes, en estas dos últimas imágenes, vemos cómo seccionando esa zona que está estrecha longitudinalmente, como se ve en la imagen de la izquierda, y cerrándola transversalmente, hacemos una plastia del duodeno que nos permite aumentar el calibre y por tanto el paso. Y en esta otra se muestra otro tipo, de los varios que hay para resolver este problema, de comunicación del estómago con el duodeno, haciendo como un bypass, como un salto que esquiva esa zona estrecha y pasa directamente. Esto es un tipo de piloroplastia, pues que realmente se hace también, depende en este tipo de cirugía, digamos, el cirujano tiene que tener muchos recursos y tiene que saber elegir en cada caso para el paciente el que más le conviene. No hay una regla muy fija, hay unos principios, unos criterios, y uno tiene que saber manejarlos buscando la solución con el medio menos agresivo y más eficaz, ¿eh? Bueno, pues estas imágenes, afortunadamente cada vez es menos frecuente que tengamos que hacerlas, como he dicho, pero durante muchos años han sido, pues, casi semanalmente siempre había algún paciente con problemas de úlcera gastroduodenal. Como obligada, última pregunta entonces acerca de estos problemas. ¿Qué resultados se obtienen con esta cirugía? Los resultados afortunadamente son bastante buenos en general, ¿eh? Es una cirugía de algún modo agradecida porque realmente al interrumpir, digamos, o bien en el caso último que hemos comentado, facilitar el vaciamiento del estómago, o al asegurar con una vagotomía que no se produce el ácido, o al hacer una resección gástrica e impedir que, digamos, que esa zona de la úlcera quede como lugar de paso de los alimentos, la respuesta es bastante favorable.
lógicamente las expectativas, la morbilidad, la posibilidad de complicaciones varía muchísimo en función del tipo de paciente que estamos tratando. A veces, con frecuencia, en úlceras no complicadas o en úlceras, digamos, perforadas, tal, suelen ser con frecuencia jóvenes, de menos de 50 años, lo más frecuente. Cuando se trata de úlceras duodenales complejas, que se dan ya en pacientes débiles, con problemas respiratorios, úlceras grandes, entonces ya el riesgo es diferente. El riesgo de complicaciones se multiplica, aumenta, y por tanto creo que a la hora de hacer una valoración del pronóstico habría que hacerla por grupos. Pero en líneas generales el resultado de este tipo de cirugía es bastante favorable y por tanto permite a los pacientes olvidar, digamos, esa anécdota, que no es una anécdota, que es un problema en su vida, y desde luego sí que les obliga a tomar una serie de precauciones en lo que hemos comentado al principio: control de la dieta, evitar el tabaco, evitar el exceso de alcohol, y luego llevar un régimen alimenticio que sea adecuado a su nueva situación. Muchísimas gracias, Aurelio. Nada, encantado de colaborar. Una vez más, como siempre, dentro de un par de semanas, quizá la semana que viene también, y lo más seguro que sea así, con nosotros. Terminamos por la noche de hoy. A ustedes decirles lo que les dije al principio: esas cruentas batallas, esas cruentas revueltas que se están dando en el norte de África, por sobre todas las cosas, y en los países del Medio y Próximo Oriente, están produciendo úlceras a sus habitantes que se pueden evitar porque evidentemente van devorando las vísceras de todo un país. Hasta la semana que viene.